Vamos a tomarnos esta sesión para trabajar con un enemigo del ministerio profético muy frecuente y muy poco reconocido. Lo llamamos el espíritu de Pitón. Hay ejemplos en la palabra de esto y vamos a tomarnos un poco de tiempo para meditar respecto a este espíritu. En los últimos años, desde que nosotros empezamos a tener un fluir más profético, tanto en la intercesión como en la adoración, como ministerio, hemos visto la operación de este espíritu. No siempre ha sido fácil reconocerlo, pero ciertamente hemos sufrido también el impacto del ataque espiritual de esta presencia. Y también hemos podido ver en otras vidas, en hermanos que han venido de otros países, en intercesores de otras iglesias, que este espíritu es frecuentemente confundido con unos síntomas físicos naturales, pero que en el fondo son el fluir y son la forma de ataque más frecuente de esta presencia. Hemos tenido visiones, hemos tenido en algún momento inclusive relación con ministerios de otros países que nos hablaban acerca de este espíritu, un espíritu que estrangula la vida de la gente, que la aprieta, la comprime, le succiona la vida de la gente, impidiendo que pueda ser sensible a la voz de Dios, ocasiona enfermedades en el área respiratoria, en el corazón, sofoca a la gente introduciéndole un espíritu de religión, dolores crónicos en la espalda, problemas pulmonares, y a la larga también genera un cuadro de depresión. Esto hace que mucha gente confunda un ataque de un espíritu de Pitón simplemente con estrés o cansancio, o en el otro caso lo confunde con problemas típicos del paso de los años. Pero en realidad van a ver ustedes que hay algunas señales muy particulares de esta presencia. Voy a explicarles en este primer periodo qué es el espíritu de Pitón, cómo ataca este espíritu y cómo entra, y cómo podemos nosotros enfrentar este espíritu inmundo. Amén. De eso se trata. Hay un pasaje con el que quiero empezar. Voy a pedirles que todos puedan buscar el libro de Hechos. Ahora, muchas veces tenemos nosotros en nuestro corazón el servir a Dios, pero nos falta sabiduría para saber conducirnos en cuanto a los riesgos que muchas veces nosotros vamos a tener respecto al trabajo ministerial. De alguna forma, la sesión anterior hablamos un poco acerca del cuán frecuente se puede dar esto y cómo debemos cubrir a nuestras familias. Y vamos a tratar hoy día de dedicar varios lapsos de tiempo a esto. En el libro de Hechos, capítulo 15, les digo un minutito. Hechos 16. Hechos 16, vamos a leer desde el verso 16 adelante.
Hechos 16, versos 16 adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ella o en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandado, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. Es interesante ver toda la reacción que se genera a partir de una liberación muy particular. Revisemos el pasaje lentamente, especialmente la primera parte. Los dos hermanos, Pablo y Silas, están yendo a la oración y dice: sale al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación. Literalmente dice con espíritu de pitón. En el griego dice con espíritu de pitón. La palabra adivinación en el lenguaje original aparece con la palabra putón, que es el nombre de una región de Delfos. Delfos es muy importante para toda la historia del espíritu de Pitón. En esta ciudad, en esta región que es Delfos, se localizaba el famoso oráculo de Delfos. Seguramente que ustedes han debido escuchar algo respecto a esto por historia y por diferentes registros, sí. De ahí viene lo de espíritu de Pitón. ¿Qué es adivinación? Básicamente se considera adivinación, si ustedes toman un diccionario, como el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro. Esa es una definición muy sencilla de diccionario, el arte de obtener conocimientos secretos. Pero ya viéndolo a la luz del Espíritu, es la contraparte, es la imitación pagana de lo que es el don profético. Es lo contrario al don profético. Si analizamos nosotros la palabra con detenimiento, vamos a poder darnos cuenta que la adivinación viene a través de un poder demoníaco, ¿sí? Y que muchas veces viene cubierto, viene disfrazado como una genuina profecía, que no lo es. La respuesta bíblica contra la adivinación es hostil. Se condena la adivinación en todas sus formas. Por ejemplo, Deuteronomios 18, 10 al 12, dice: el profeta de Jehová, voy a leerlo para que tengamos el texto literal. Deuteronomios 18, ya, viene la palabra del profeta de Jehová, y él escribe lo siguiente, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomios 18, 10 al 12. Ahora, es que Dios había establecido que sean sus profetas los mediadores en todo lo que es el conocimiento y la revelación sobrenatural. Dios había establecido un protocolo al respecto. Hay otro texto, bueno, en realidad hay muchos, pero le estoy leyendo algunos, en Números 22, libro de Números, capítulo 22, verso 7.
Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Entonces había todo un protocolo también en el paganismo para conseguir este conocimiento futuro. Y esto es fácil de ver hoy día, o sea, si una persona trata de conseguir información de su futuro o algo respecto a la premonición, etcétera, que tiene que ver con su vida, debe ir donde una persona que se mueve en esto y le va a pedir algún tipo de recompensa, ¿verdad? La palabra adivinación en el hebreo es kesem. Y kesem significa también sentencia divina o brujería. La palabra kesem viene de una raíz hebrea que es kasam, que significa algo así como distribuir o mover un rollo mágico. En el texto que hemos leído de Deuteronomios 18 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. La palabra también ahí aparece como encantador. Esta palabra encantador en el hebreo es nachash. Y nachash es una palabra que se deriva de una raíz que significa, esto es muy interesante, siseo. Siseo, es el ruidito que hacen las serpientes. La palabra encantador, nachash, viene de ese término hebreo que significa siseo. También significa soplar un maleficio. Y por último también significa pronosticar. En esta palabra, encantador, tenemos de una forma muy gráfica la función del espíritu de Pitón. ¿Qué hace el espíritu de Pitón? Para empezar, vean ustedes que el espíritu de Pitón es como una fuente de inspiración. La palabra inspiración en el texto original tiene que ver con soplar. Por ejemplo, dice que los autores, los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios. Y el contexto es que fueron soplados por Dios. Como que el aliento de Dios vino sobre ellos y ellos pudieron escribir, fueron inspirados. ¿Estamos bien? Ahora, la palabra más relacionada a esa inspiración divina, pero del lado del ocultismo, del lado de las tinieblas, es encantador, nachash, donde aparece el término siseo o soplar un maleficio. Entonces, técnicamente, el espíritu de Pitón es una inspiración muy parecida a la del espíritu, pero de una fuente de brujería y adivinación. ¿Se entiende esto? La fuente es la adivinación y es la brujería. Para poder entender un poquito más esto, yo les quiero graficar cómo funcionaba el oráculo de Delfos. Esto les va a traer una idea bien precisa. El oráculo de Delfos, en realidad, era un centro ceremonial dedicado al dios Apolo. Muy cerca al lugar donde Pablo ministra en Hechos 16:16, él estaba muy cerca de ahí. Con toda seguridad, cuando Pablo llegó a esa región, el espíritu de Pitón se movía libremente por esa región. Es lo más seguro. Cuando Pablo predicó en Éfeso, se formó toda una batalla, recuerden ustedes, estoy hablando de Hechos 19, acerca de una discusión respecto a un Dios no conocido y la diosa Diana. ¿Recuerdan el problema que se levanta con Diana de los Efesios? Hay todo un disturbio de todos los adoradores de Diana o Artemisa, y aún Pablo termina muy afectado porque casi le cuesta la vida. Diana era la hermana de Apolo, Diana o Artemisa. Ahora, lo que ocurre con esta jovencita, con esta niña, esta esclava poseída por un espíritu de pitonismo, era básicamente una manifestación en la dimensión natural de este espíritu que gobernaba en ese lugar por miles de años.
Ahora, volvamos al oráculo de Delfos. Es un misterio, la historia de Delfos en sí. Escúchenme, por favor. En la mitología griega, Pitón era una serpiente que moraba en las cuevas del monte Parnaso. Era mítica, era sagrada, era muy grande. Según la mitología griega, esta serpiente fue asesinada por el dios griego Apolos, quien luego, en ese mismo lugar donde habitaba la serpiente, funda el sagrado oráculo de Delfos, tomando su control a través de los guardianes de Pitón. El oráculo pagano de Delfos estaba ubicado muy cerca de Atenas, en el mar interior de Corinto, a 10 millas al sur del monte Parnaso. Allí se sostenía un acantilado donde estaba el monte Parnaso, y cerca de los 1900 pies más o menos sobre el nivel del mar, sobre el Golfo de Corinto, estaba todo lo que se llamaba la Castalia, un lugar donde fluía un río, el río Cipresius, con 2 espectaculares peñascos que resaltaban en la cima. El templo de Apolos, el templo pagano de Apolos, fue localizado en este lugar. Las escaleras de un rincón llegaban al nivel bajo del templo, y se dice que humos de cierta planta intoxicante muy parecida a una rosa salían de un hueco en el piso cerca de la cámara central. La gente iba ahí y sentía ese olor. Se presume, muchos arqueólogos han hablado de esto, de que ese olor era una especie de humo intoxicante que hacía entrar a la gente en trance. No solo eso, la mitología explicaba que ese olor era básicamente producto del cadáver de Pitón, ese animal mítico que había sido asesinado por Apolos. Siglos antes del nacimiento de Jesús, muchos peregrinos se dieron a la tarea de hacer expediciones hacia Delfos para pedir consejos, para pedir dirección al famoso oráculo. La ciudad-estado hizo generosas contribuciones, y algunos también establecieron tesoros en el lugar. Por más de 6 siglos, esto fue hasta que el emperador Arcadio en el año 398 destruyó el santuario, Delfos sirvió como un oráculo para cientos de personas, cientos de miles de personas que venían constantemente a consultar sobre el futuro de su vida, de su ciudad o de su nación. Según la tradición, se dice que Delfos fue fundada por Coretas, un niño pastor que descubrió que sus ovejas y cabritos actuaban extrañas cuando se acercaban al área de Delfos. Este niño comenzó a hacer declaraciones proféticas. Imagínense la escena. El niño iba con sus ovejitas comían ciertas plantas y empezaban a actuar extrañas, y él, cuando estaba en ese lugar, empezaba a hacer declaraciones proféticas, empezaba a hablar de cosas que iban a suceder, que la gente luego probó que eran verdaderas, se cumplían. Eso nos muestra de que ahí, en ese lugar, habitaba un espíritu territorial que afectaba a los seres vivos del lugar, a los que iban ahí. También, a través de la historia, de la mitología, de la arqueología, se sabe que las sacerdotisas de Dafone dieron sus oráculos en Delfos durante los tiempos de los cretenses, por lo menos 200 años y posiblemente 400 años antes de que se instituya el culto a Apolos. Mucha gente no sabía cuál era la causa por la que los que iban ahí fluían en profecía. Obviamente ellos no entendían cómo funcionaba esto, pero muchas sacerdotisas del oráculo de Delfos se movían en torno a ese lugar, y cada vez que una persona iba a hacerles una consulta, ellas entraban en unos trances místicos y empezaban a profetizar acerca del futuro. Fuentes cristianas bastante antiguas aseveran que las sacerdotisas de Delfos, llamadas pitonisas,
eran intoxicadas por los humos que salían por debajo de las cavernas y que hablaban en un lenguaje que tuvo que ser interpretado por el sacerdote. Hablaban como en lenguas. Y más allá de esto, ellas estaban tan intoxicadas que las preguntas de su interrogatorio normalmente eran hechas de tal manera que ellas solo tengan que decir sí o no, porque no podían hablar más que eso. Era muy difícil. La definición de pitonisa básicamente habla de sacerdotisa. Define a una mujer, a cualquier mujer, que supuestamente está poseída por un espíritu de profecía, o lo que también se llama un espíritu familiar. Podríamos decir que la palabra pitonismo o pitonisa está en relación directa con lo que es agorero, augurio, sortílego, uno que ve la suerte, que ve las cartas, que ve los cristales, que interpreta usando la coca, las conchas de mar, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Tiene que ver con el mover futuro. La gente venía de todas partes del mundo para recibir dirección y revelación. Las sacerdotisas o pitonisas podían respirar estos humos que venían del suelo, los que algunos llamaban el espíritu profético de Apolo, y con ellos recibir su conocimiento secreto. Mujeres sacerdotisas eran poseídas como lo haría un médium hoy en día, y algunos dicen que hablaban sin control en lenguas extrañas y quedaban en trance muchas veces por días enteros. La gente del lugar, los que iban ahí, realmente creían que era el dios Apolo que hablaba a través del oráculo y que solamente usaba las cuerdas vocales de las pitonisas, de las sacerdotisas, para expresar sus deseos. Ellos interpretaban de esa forma. Nosotros hoy día podemos decir, investigando todo esto, que la adivinación fue establecida como una forma de adoración a Pitón. Esta serpiente fue adorada por miles de años antes de que Apolo estableciera su famoso oráculo y su templo, y que en realidad Pitón era el verdadero símbolo de esta región. Ahora, no es extraño que la serpiente haya sido adorada en este lugar de Grecia. En muchos lugares de la tierra, la serpiente ha sido adorada. Culturas muy antiguas han dejado rastros rupestres, han dejado señales en cavernas, en escritos, en tallados, etc., que muestran que la serpiente era adorada. La serpiente era adorada, por ejemplo, por los incas. También era adorada por los indígenas aymaras, era adorada por los aztecas y los mayas. Ahí aparece la famosa serpiente emplumada. ¿Es cierto? Otro dato interesante, hablemos un ratito de Apolo, porque estamos hablando de la región gobernada por Apolo, pero Apolo se establece en la época posterior a los cretenses. Antes de eso, esa región era conocida como un centro de adoración a un dios antiguo, serpiente llamada Pitón. Ahora, hablemos un momento de Apolos. Apolo se muestra por la mitología griega como un dios de batalla y como un dios famoso en la sanidad de diversas dolencias. Es muy interesante que hasta el día de hoy el símbolo natural de la medicina sea una serpiente, ¿no es cierto?, enrollada en una vara, tal como describe Números 21. ¿Se acuerdan ustedes cuando una enfermedad empieza a azotar a los israelitas? Y esta enfermedad vino con las picaduras de las serpientes, y cómo Dios le da instrucciones precisas a Moisés para remediar esto, utilizando la imagen de una serpiente de bronce levantada sobre un poste. Bueno, ya en el antiguo Egipto, y hasta el día de hoy, la serpiente es adorada. La serpiente más adorada es la cobra. Pero ciertamente, escuchen esto porque es muy importante y nos ayuda a entender por qué la gente que es atacada por espíritus de pitonismo sufre enfermedades. Hay una conexión directa entre el espíritu de enfermedad y el espíritu de Pitón. Y lo vemos cómo eso coincide a través de Apolos. Apolo no solamente es un dios guerrero, no solamente es el que vence a Pitón, sino también es en su lugar donde la gente se sana y también adquiere revelación profética. No es
raro que muchos chamanes, mucha gente, sane a la gente y también tenga la habilidad de ver el futuro. No es raro, en realidad está operando un espíritu de pitonismo. Hoy día pueden ver ustedes cómo el hambre que tiene la gente buscando lo sobrenatural, buscando entender su futuro, hace que abran la puerta al espíritu de Pitón. Desde gente que va a los movimientos Nueva Era, a que la adivinen con cristales, con té, con coca, con lo que sea, hasta jóvenes que se introducen con Harry Potter, meditación trascendental, religiones falsas, muchas cosas. Eso básicamente es una expresión del hambre que hay en la gente para poder satisfacer el deseo que ellos tienen. Por un lado, mucha cantidad de gente de ser sanos. Ahí entra todo lo que es la homeopatía, la medicina tradicional, que hoy día está en auge. Pero por el otro lado también por conocer y tomar decisiones para su futuro. Esto es tremendo. Esto nos hace pensar un poco que estamos viviendo algo así como los tiempos del rey Saúl, cuando no había palabra ni había visión profética en la tierra. Es por eso tan importante entender que la iglesia es una voz profética. O sea, somos una voz que se levanta para poder dirigir a la gente. La gente no tiene necesidad de ir a llamar una línea psíquica por teléfono, ni tiene necesidad de ir a un centro Nueva Era, ni los niños tienen que ir a Harry Potter o a Pokémon. Cuando ellos han sido introducidos a una vida en el espíritu, todo esto ya no es importante ni es necesario. Hay gente aún dentro de la iglesia que la van a ver que consulta, ¿verdad? Todo lo que es el horóscopo. No entienden realmente lo que está detrás de eso y es muy peligroso. Vamos un ratito con lo que es el espíritu de Pitón. ¿Cómo opera el espíritu de Pitón? Les he explicado un poco de historia, de dónde viene la mitología de Pitón, de qué era Delfos, dónde estaba Delfos, cuál es la relación entre Apolo y Pitón, ya lo saben, ¿ok? Vamos un poquito a hablar del espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón funciona muy relacionado con el espíritu de Jezabel. Esto es importante que lo entiendan también. Jezabel, y aunque vamos a tocar este tema de forma individual, Jezabel no solo usa la brujería, sino que también promueve a falsos profetas de Baal. Ella los levanta. ¿Para qué? Para que se establezca la brujería en la tierra. Hay una relación entre el espíritu de Pitón y Jezabel muy estrecha. Jezabel utiliza el espíritu de Pitón y Pitón normalmente prepara el camino para el espíritu de Jezabel. Trabajan juntos. Por ejemplo, en el pasaje que hemos leído de Hechos 16, verso 17 dice, esta, hablando de la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Amén. ¿Está aquí? Ahora, lo que ella está diciendo es verdadero. ¿Estamos bien? Pablo y Silas son siervos del Dios Altísimo y están anunciando el camino de salvación. El asunto es este. ¿Por qué Pablo la hace callar? Porque solo Dios es la fuente de la profecía y de la revelación. Solo Dios. Lo que ella estaba diciendo no era malo. Lo malo era que había un espíritu detrás de lo que ella estaba diciendo. Que la fuente de donde estaba saliendo esta verdad no era una fuente divina. Amén. Este es un punto importante. Mucha gente es engañada porque el espíritu de pitonismo se presenta diciendo verdades. O sea, no basta que lo que se dice sea verdadero. Es importante que la fuente que lo está diciendo también lo sea. Sea una fuente correcta. Amén.
Amén, ¿está aquí? ¿Se entiende esto? ¿Puedo tener un amén de ustedes? Sí, por favor. O sea, es que ahí es donde la gente es engañada. Yo en un momento les voy a mostrar cómo se produce este engaño, pero de entrada, si ustedes estuvieran escuchando, imagínense, ustedes son parte del grupo de Pablo que está caminando ahí, y escuchan a esta muchacha que nunca se le predicó el Evangelio, diciendo algo que es verdadero. Uno diría, pero es maravilloso, qué lindo, cómo Dios está dando testimonio. ¿No siento? Eso es pero fantástico. Pero Pablo supo reconocer la fuente de donde salía eso y ordenó al espíritu callar, y la muchacha ya no pudo adivinar más. Es fácil reconocer un espíritu de engaño cuando lo que te está diciendo tú sabes que es antibíblico, tú sabes que es en contra de lo que el espíritu dice. Lo difícil es reconocer un espíritu de pitón cuando éste te está diciendo lo correcto. No basta que te digan lo correcto, hay que probar la fuente. Para poder entender cómo ataca el espíritu de pitón, voy a por un momento analizar cómo mata una pitón. Ustedes saben de que la pitón es un tipo de serpiente de gran tamaño, y es interesante entender cómo opera para poder ver qué hace él a los profetas y qué hace a la iglesia. ¿Cómo funciona el espíritu de pitón? Primero, las pitón son un género, un tipo de animales no venenosos. Son serpientes que habitan en Burma, en Indochina, en India, en México, en Asia, en África, en el Amazonas, en los trópicos. La forma en que ellas atacan es básicamente por acecho, esto es por sorpresa, y aplastan a sus víctimas hasta provocarles la muerte y matarlas por sofocamiento. Existen diferentes tipos de pitones. Hay unas muy largas. En el territorio boliviano se han encontrado pitones de más de 12 metros. Seguramente que en Brasil hay otro tanto, seguramente que en el Amazonas peruano, colombiano también deben haber. En Venezuela hay tremendas pitones. Se las llama anacondas. Hay unas pequeñas diferencias, pero técnicamente son muy parecidas. Llegan a pesar 200, 250 libras o aún más. Se sabe que pueden tragarse animales muy grandes. Ahora, hay pitones muy largas, muy grandes, pero también hay algunas más pequeñas que crecen en lugares más fríos. Una pitón ataca a su presa y, como dije hace un momento, empieza a sofocarla, la empieza a estrangular. Cuando la pitón tiene agarrado a alguien, cada vez que tú botas un poco de aire se cierra un poco más, para que se entienda. La pitón envuelve una presa y cada vez que la presa hace, se cierra más, de tal forma que ya no pueda meter el aire que acaba de sacar. Y sacas un poco más y vuelve a apretar. Entonces la persona literalmente, ¿verdad?, se le escurre todo el aire que tiene dentro y ya no se le permite meter más aire. El proceso de muerte es lento y la única manera de poder matar una pitón es cortarle la cabeza. No hay forma. Mientras la persona se mueve más la presiona, mientras más se agite, más rápido morirá. Una vez que la persona casi ha quedado inmóvil, viene el ataque final, que es sobre la cabeza de la víctima. Las costillas se le han quebrado, todo el interior de la víctima se deshace, se presiona tan fuerte, la sofocación es tremenda. Y al final la pitón se traga entera a la víctima. Ahora, las pitones pueden abrir la boca de una forma asombrosa, ¿verdad? No tienen unida la mandíbula de tal forma que pueden extender su boca muy grande. Es muy interesante que en la tradición helénica
se decía de que Pitón era un espíritu que poseía ciertas personas, a través del cual ellos podían profetizar usando sus grandes bocas, como lo hacía un ventríloco. Entonces ellos veían, los helénicos veían a una persona que profetizaba como una marioneta, con un muñequito que le mueve en la boca, donde en realidad no estaba hablando la persona, sino estaba hablando el espíritu de adivinación, que él no tenía control de su cuerpo. La traducción literal de serpiente en el griego y en el hebreo está ligada a siseo, murmuración, maleficio, pronosticación, adivinación, encantamiento. Y escuchen esto, aprender por experiencia. Todo eso se deriva de la palabra serpiente. Aprender por experiencia. ¿Por qué esa palabra? Porque fue el engaño en el que cayó Adán. El árbol de la vida o el árbol del conocimiento, de la experiencia. Este espíritu busca alejarte de lo que Dios quiere que tú hagas. Y la mejor manera de lograr esto en tu vida es que logre que tú tengas apatía espiritual. Lo que Pitón quiere hacer a través de sofocar es que la vida y el aliento de Dios de tus pulmones se salgan de ti, tus esperanzas, tu fe, tus visiones, tus sueños, todo lo que tus anhelos más profundos empiecen a abandonarte. Va sofocando lentamente. Entendemos de que el aire, el aliento de Dios es lo que nos da vida, amén. No se olviden ustedes de que el hombre no solamente es hecho, tal como dice Génesis, ¿verdad?, del polvo de la tierra, etc., sino también el aliento de Dios es lo que lo hace un ser. Él sopló el aliento de Dios. Y lo que Pitón hace es sacar el aliento de Dios de la vida de uno, el aliento mismo. ¿Qué dice en el libro de Proverbios 29:18? Donde no hay visión, el pueblo perece. Pero en otras versiones dice, el pueblo se vuelve flojo y complaciente. En otras versiones dice, el pueblo se entristece, el pueblo se atonta. Hay una versión que me gusta, dice, donde no hay visión, el pueblo desfallece. Esto quiere decir, se desalienta. Si el diablo puede aplastar tus esperanzas, tus metas, tus sueños, tus visiones, entonces tú no vas a tener el fuego para poder seguir adelante. Tú debes tener la actitud de Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús, amén. Esa es la actitud correcta. Pero si él logra escurrir tus esperanzas, tu fortaleza, difícilmente tú vas a poder tener esa actitud. El diablo quiere tomar lo que te impulsa. Es muy importante entender este otro punto. Miren, nosotros como tal no somos importantes para el diablo. Si ustedes se dan cuenta, él mira a la iglesia con mucho desprecio. Tú crees que te ve a ti y te dice, wow, ahí está fulano de tal, qué problema tengo, ¿verdad? O sea, no. Él no vio un problema en David, ni en José, ni en Elías, ni en Jesús. No vio un problema. Lo que al diablo le complica la cosa es ver lo que Dios quiere que tú hagas. Cada vez que el diablo te ataca, él no te está atacando a ti porque eres Hernando, porque eres Diana, porque eres Eduardo, porque eres Jorge, porque eres Pepe. Él no te ataca porque quién eres. Él te ataca por lo que estás haciendo o por lo que vas a hacer. Lo que él quiere es impedir que lo que Dios ha establecido para ti se cumpla. En pocas palabras, él busca atacar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Es muy bueno que entiendan esto, porque nuestra lucha con las tinieblas no es una lucha personal. O sea, él no tiene odio a Fernando porque Fernando sea importante. Fernando no es nada, es un pedazo de carne para él. Pero sí tiene problemas a la hora en que Dios me da una visión para llevar adelante y digo, yo la voy a hacer. Entonces ahí él quiere atacar y impedir que yo pueda cumplir ese propósito. Ese es el ataque del diablo.
Él logra esto a través de muchas estrategias. Te habla mentiras, te acusa, te condena, te da inseguridad, te mete temor. Todo esto básicamente es un engaño. Hay un verso interesante. Busquen Salmo 74. Este verso es interesante. A ver si lo encuentro. Salmo 74. Verso 14. Salmo 74, 14. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. En el original dice básicamente, magullaste las cabezas de la serpiente del mar. Ahora, y dice, y con ella alimentaste a la gente en el desierto. Si hacemos una interpretación exacta de este pasaje, en realidad aquí está hablando de cómo el imperio egipcio fue vencido y cómo, aún con los recursos de Egipto, el pueblo de Israel fue sustentado en un sentido. ¿Estamos bien? Ellos sacaron riquezas. O sea, se cortó la cabeza a Leviatán, a esta serpiente, y eso alimentó al pueblo que iba a vivir en el desierto por una cantidad de tiempo. Ahora, más allá de lo que significa exactamente este pasaje, que no es mi motivo explicarles, sí es importante entender qué se hace con la serpiente. Dice aquí, magullaste las cabezas del Leviatán. La palabra magullaste es destruiste. O sea, el ataque contra el espíritu de Pitón es un ataque contra su cabeza. Si la gente no confronta el espíritu de pitonismo, vendrá sobre él un espíritu de apatía. ¿Entiende lo que es apatía? Desinterés. Vendrá un espíritu de desesperación y todo esto traerá depresión y pesadez para vivir. Ahora, ¿cómo ataca el espíritu de Pitón? Por eso es importante que nosotros vayamos paso por paso. Hay un ejemplo muy típico de cómo ataca el espíritu de Pitón en Génesis 3. Ubíquense ustedes. Este fue el instrumento que el diablo utilizó para el primer pecado. Algo muy parecido a un espíritu de Pitón. Una serpiente se introduce en el huerto. ¿Recuerdan ustedes? Qué interesante, no es un búfalo, no es un león, es una serpiente. Y la serpiente hace algo muy parecido a lo que hizo esta joven en Hechos 16. Toma algo verdadero, pero lo tuerce. ¿Saben cómo empieza diciendo la serpiente en Génesis 3? Así que Dios dijo. Así que Dios dijo. ¿Sabe qué es lo que está poniendo acá? Duda. El primer ataque del diablo acá, noten, no es Adán, no es Eva. El ataque de la serpiente es contra la palabra de Dios. Así que Dios dijo, busca arrojar duda, sospecha sobre la palabra que Dios había hablado. Y sabes que si te pones a escucharle por un rato, puedes ser engañada y puedes tragarte el anzuelo que te ha puesto el diablo. Lo hizo con Adán y Eva. No creo que seamos muy difíciles nosotros, considerando que ellos no solamente recibieron la instrucción de Dios, sino que ellos caminaban con Dios de una forma que nosotros no tenemos ni la más remota idea. Ahora, cuando la serpiente empieza de esa forma, así que dijo Dios, algo interior empieza a moverse dentro de la mujer, porque las vidas de los hijos de Dios están establecidas sobre la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, su vida está parada sobre las promesas de Dios. Ustedes están acá por una promesa de Dios, por lo que Dios va a hacer. Ustedes están saliendo de este lugar llenos de expectativas, de promesas de Dios.
Es la palabra de Dios la que nos hace caminar hacia adelante. Yo te voy a usar. Son los sueños de Dios los que nos dan la fuerza para seguir adelante. Cuando el diablo ataca la palabra de Dios, está atacando el motor. El generador de vida de nosotros mismos está siendo atacado. Porque en el momento en que nosotros sacamos de nuestra vida la confianza en la palabra, estamos hechos. Durante el tiempo del oráculo de Delfos, antiguamente, las sacerdotisas utilizaban pequeñas porciones de una hoja que en dosis bien pequeñitas les producía alucinaciones. Esta hoja se llama la hoja de laurel. Es una hoja que aún se utiliza en la cocina. Las sacerdotisas usaban estas hojitas. No se sabe exactamente cómo las ingerían, pero ellas también tenían alucinaciones con las hojas de laurel. Ahora, esto es interesante porque estamos hablando de algo que ya usted reconoce, ¿verdad? Ya no estoy hablando de Grecia muy lejano, sino de algo muy, muy cercano. Ahora, la palabra, la raíz para la palabra medicina, de donde viene farmacéuticos, es una palabra ligada a la hechicería, a la brujería. Es farmakeia. La palabra farmakeia es la raíz de la palabra farmacia, farmacéutico. Y esta palabra farmakeia técnicamente es hechicería. O sea, lo que yo quiero que empiece a unir todo lo que le he explicado. Hace un rato le hablaba de cómo Apolos vence a Pitón y cómo Apolos era el dios y el padre de la medicina. Cómo Pitón está ligada con todo lo que es adivinación, profecía. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, estoy yendo ya a un análisis distinto. Le estoy diciendo la palabra farmakeia. Es una palabra de donde se define farmacia, muy ligada a medicina, pero que esa palabra técnicamente en el original griego significa hechicería. Estoy demostrándole que hay una relación también entre medicina y mover ocultista, mover profético, adivinación, lo que usted quiera decir. Entonces no es raro, por ejemplo, que cuando un muchacho quiere tener alucinaciones, utiliza un químico, utiliza una droga, utiliza LSD, utiliza cocaína, marihuana, lo que sea, utiliza algún tipo de producto, y esta persona entra en un proceso alucinatorio. Pero muchas de estos productos químicos, o que le digo, biológicos también, porque son plantas, también son utilizados en medicina. O sea, un ejemplo clásico es la coca, por ejemplo. Usted con la coca puede sanar muchas dolencias, pero si usted procesa la coca de cierta forma, lo que va a conseguir es droga. Y la persona empieza a tener alucinaciones, empieza a tener visiones, muy parecido a un encantamiento. O sea, pueden ver ustedes que hay una relación. Ahora, antiguamente los médicos, escuche esto, de las comunidades eran los chamanes. Ellos eran los médicos. O sea, el poder sanador estaba tanto en el adivino, como también era considerado uno de los ancianos o sabios del pueblo. O sea, volvemos a encontrar en una misma persona las dos cosas: la capacidad de trabajar sobre la enfermedad y la capacidad de moverse con maleficios. ¿Estamos bien? Eso se encuentra en muchas culturas. Mucha gente es engañada hoy día, son llevados a centros nueva era, donde la gente es sanada,
a través de invocaciones espirituales. De hecho, yo ministré a muchas personas que fueron sanadas en centros de medicina astral, donde médicos decían ellos, venían y los operaban y literalmente les corregían enfermedades. Yo conocí personas, a una persona en particular, que la operaron. Es más, quedó después de que en la noche, a las 12 de la noche, vino un espíritu y le operó, aún al día siguiente tenía la cicatriz de la cirugía. O sea, yo personalmente pude ministrar a una persona así y le sacaron un tumor. Y está la placa del antes y está la placa del después. Y eso lo están haciendo hoy día en centros que se llaman centros de medicina astral. Ahora, ¿por qué gente que se mueve en el misticismo, en el ocultismo, puede sanar? Porque hay una relación directa entre la medicina y la hechicería. Ellas utilizan la misma raíz etimológica para definir ambas. ¿Ahora lo agarraron? Ok. Pues mucha gente es engañada por eso, algo que no se hace en sanidad interior, y esto es un buen consejo para los que ministran liberación: cuando ministran adictos a drogas, a cigarrillos, alcohol, ese tipo de cosas, tómense el tiempo también de echar fuera el espíritu de Pitón. No se nota, pero el espíritu de Pitón siempre está presente detrás de toda forma de adicción. Es un espíritu de adicción, ¿sí? Y no es raro, cuando empiezan a orar por ese espíritu van a notar algo. La persona empieza a ahogarse. Es el espíritu de Pitón actuando. Sienten un peso en el pecho, les duele el corazón. Es el espíritu de Pitón actuando. Y tú estás ministrando adicción. ¿Qué tiene que ver la adicción con esto? Mucha. Probablemente uno de los problemas más frecuentes y comunes hoy día en la iglesia, ¿saben qué es? La apatía. Dios está llamando a su pueblo, hay un mover del Espíritu para acercarnos a Él, para hacer grandes cosas para Él. Él quiere trabajar con nosotros. ¿Y sabe cuál es la respuesta de gran parte de la iglesia? Desinterés, apatía. Esto es triste, pero yo puedo ver una acción muchas veces del espíritu de Pitón detrás de esto. En algunas ministraciones en iglesias, antes de empezar a predicar, yo he tenido que ordenar que sea soltado el espíritu de Pitón que está sujetando a la iglesia, y recién la gente puede empezar a entender lo que estoy hablando. Uno está compartiendo diseños celestiales y la gente está bostezando. ¿Cómo puede ser? Entonces me ha llevado el Señor a parar un rato, meterme a un lugar y orar y cortar la cabeza al espíritu de Pitón y recién ministrar a la iglesia, y la gente empieza a atender, empieza a recibir recién ahí. No va a ser raro que ustedes tengan que confrontar esto. Mucha gente es indiferente en la iglesia al mover del Espíritu, no porque no quiere estar en el mover del Espíritu, sino porque está oprimida por un espíritu de pitonismo. Es un espíritu de letargo, un espíritu de pesadez. La gente no funciona en la adoración, no tiene ánimo para seguir al Señor. Y cuando tú le miras los ojos, tú ves cansancio, aburrimiento, desesperación. A veces llegamos a un lugar así, a una iglesia que está atacada por el espíritu de Pitón, y automáticamente tú también te sientes desanimado, como que ya no quieres ministrar, como que te sientes desalentado. ¿Por qué? Porque es todo un sistema. Van a ver que estos personajes que estoy mencionando, Pitón, Jezabel, Leviatán, no es un ente espiritual individual, es un sistema. Esa es la gran diferencia, es todo un sistema. Cuando entiendan lo de Jezabel van a poder ver cómo es un sistema, por qué es un sistema. Nuestro concepto, por ejemplo, de un espíritu es de que tú le sacas al bicho o al espíritu de esa persona, lo sacas, ya está libre la persona. Pero el punto es este: cuando hablas de Pitón, de Jezabel, de Leviatán, no es un espíritu en sí, bueno, pues sí lo es, pero él es parte de todo un sistema.
es toda una estructura. Entonces no es tan simple como decirle sale de ahí Pitón, y hay todo un mover. Si ustedes se dan cuenta, Pablo saca el espíritu de pitonismo de la muchacha y toda la ciudad se vuelca contra él. Toda la ciudad. Esa es la muestra de que era un sistema. O sea, el espíritu de pitonismo controlaba la ciudad. Y él, al agarrar eso, literalmente jala todo el sistema que viene contra él. Ese es el punto. ¿Qué es pesadez? Imagínate por un momento tener un peso de 100 kilos sobre tu pecho cuando tú estás recostado. Eso es pesadez. No puedes ni respirar. Ahora, eso físicamente, espiritualmente, desesperanza, desesperación, desánimo, depresión. ¿Y sabes cómo se manifiesta esto físicamente? Cansancio. Gente que se siente cansada. Muchas veces en estos últimos 2-3 años el Señor me ha llevado a ministrar personas atacadas por espíritus de pitón, pero que no venían y me decían, ¿sabe que tengo un espíritu de pitón? Venían con problemas físicos, por ejemplo, dolor en la espalda, constante dolor en la espalda, como si tuvieras algo encima, ¿verdad? Mucho dolor en la parte de la cabeza, en la parte central de la cabeza, como si uno tuviera unos audífonos acá, mucho tiempo. Y lo interesante es de que al mismo tiempo de tener ese dolor, esa sensación de que algo te aprieta la cabeza, pensamientos de acusación, pensamientos de condenación, de desesperanza, de depresión. Después de que tú echas fuera esta presencia demoníaca, no solo la persona deja o siente un alivio instantáneo, físico, sino que también el gozo de Dios viene a ellos. Y es lo que dice aquí en Isaías 61:3, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión. ¿Quiénes son los afligidos de Sión? Gente que está sufriendo, ¿verdad? Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso es espíritu angustiado, de eso estamos hablando. Muchas veces este espíritu ataca a personas cercanas al profeta de Dios. No siempre lo ataca a él, muchas veces ataca a las personas cercanas. Por ejemplo, la esposa del pastor es frecuentemente atacada por un espíritu de pitón. A mí me asombra cómo muchas esposas de pastores se ven tan cansadas, sus rostros denotan cansancio. Y uno piensa que es el cansancio del ministerio, es un trabajo exigente. Emocionalmente uno tiene que tener una formación para soportar varias cosas, pero tiene que ver muchas veces con un ataque demoníaco, simple y llanamente. Hemos tenido que ministrar a mi esposa varias veces de este espíritu de pitón en estos años, y ella sentía alivio físico después de ser ministrada, y así como ella, otras personas también. En el libro de Números, capítulo 13, hay una experiencia muy particular del pueblo de Israel. Verso 22 dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac, y ellos dijeron, ¿se acuerda usted de la amenaza, verdad? Se levantan los gigantes y les dicen un montón de cosas. Bueno, en el capítulo 13, más adelante, en el verso 28, se nota que lo que ellos habían escuchado, las amenazas, les surtió efecto. La gente dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Recuerda eso? El reporte de los espías. Verso 33, más adelante dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso es lo que el espíritu de pitón provoca en la gente. Hace que uno se sienta algo muy insignificante, algo muy pequeño. Ahora,
Dios había pedido a sus hijos que vayan a reconocer la tierra. Si ustedes ven en ese capítulo 3, en el verso 2, dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les estoy dando a los hijos de Israel, y cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. O sea, esa tierra ya había sido prometida. Les dice: es la tierra que les voy a dar. ¿Sí o no? Pero miren qué es lo que hacen los gigantes. Los amedrentan, no los tocan. Posteriormente el efecto se nota en ellos: no podremos, somos como langostas. ¿Notan? ¿Qué es lo que básicamente hicieron los hijos de Anac? Anularon la palabra que Dios les había dado en el verso 2. Esta es la tierra que les daré. ¿Por qué no se acordaron de eso? Se acordaron de las maldiciones de los hijos de Anac, pero no se acordaron de la promesa de Dios. Hola, exactamente igual con Eva. Si Dios había prometido eso, ¿por qué era importante la perspectiva que tú tengas del asunto? Ya Dios lo dijo, Dios lo habló. Cuando Dios te da una tarea por hacer, tú puedes tener una respuesta natural: temor, preocupación, desánimo, o puedes tomar una respuesta espiritual. Y si Dios me dijo va a ser, la incredulidad es algo muy ofensivo para Dios. Ahora, Dios se enojó con Israel, no una vez, no dos, muchas veces, por una razón. Porque a ellos les costaba mucho recibir las promesas proféticas que Dios tenía para ellos. Para ellos era más fácil ver la oposición que ver la bendición. ¿Cuántos de ustedes deben tener un montón de promesas que Dios les ha dado en estos años? Algunos aún han tenido el privilegio de recibir una palabra profética específica de una persona enviada por Dios. Esto es muy bueno. Pero ¿cuántas de esas promesas tú has logrado ver cumplidas? Ese es el punto. No sirve de mucho tener preciosas promesas si nosotros no estamos viendo el cumplimiento de ellas. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué no hemos podido verlas hasta hoy día? ¿Por qué fallamos en poseer las promesas que Dios nos ha dado? Muchas veces porque nuestros ojos se posan en lo circunstancial. Algo que tienes que entender es esto: una promesa es un veredicto espiritual. Ya les decía en enseñanzas anteriores, las palabras en el mundo espiritual no son solo emisiones de sonido. Las palabras son espíritu, las palabras son una persona. Jesús mismo es el verbo. Cuando Él dice algo, no solo es una voz que se escucha, sino que detrás de esa voz hay toda una identidad. Hay un Dios que va a hacer que esa palabra se cumpla. Pero cuando nosotros miramos lo circunstancial, miramos todo lo que rodea a la situación, nosotros podemos esterilizar una promesa divina. Te lo digo de otra forma: el hecho de que sea una promesa de Dios no significa que de hecho se va a cumplir. Si tú miras lo circunstancial, esa palabra puede quedar anulada. Porque lo que la palabra necesita para poderse cumplir es fe. De tal manera que no solo basta la semilla, también es importante el terreno. Algo muy actual, la ciencia ha demostrado esto, es que detrás de la enfermedad viene la depresión. Y normalmente es la depresión la que se encarga de hacer que la enfermedad se cumpla. Se ha probado que la gente que tiene enfermedades que son complicadas, cuando tienen el ánimo bajo, estas personas normalmente no pueden sobrevivir el ataque de la enfermedad, normalmente. De tal forma que hoy día en muchas clínicas de países desarrollados hay una serie de dinámicas, de estrategias para ayudarle a la gente a tener un buen estado de ánimo. Se ha probado que la gente que sobrevive a enfermedades sistémicas, enfermedades complicadas, son aquellas que mantuvieron, número uno, un buen estado de ánimo todo el tiempo, y número dos, las que tenían motivación para seguir viviendo. Gente que tiene razones para vivir. Cuando tú recibes una palabra de Dios, tienes que estar dispuesto a pelear por esa palabra. Amén. Tienes que animar tu corazón para buscar que esa palabra se cumpla en tu vida y hacer todo esfuerzo para que esa palabra no vuelva vacía.
La apatía espiritual normalmente acompaña gente pasiva, gente no violenta. Cuando digo violento no digo peleador, digo gente que esté dispuesto a luchar por lo que quiere. Tal como dice la palabra, los valientes arrebatan los cielos. ¿Sabe? Algunas cosas van a ir a tocar su puerta, muy pocas. La mayoría de las cosas que quiera, usted va a tener que ir a buscarlas y va a tener que arrebatarlas. La estrategia del espíritu de Pitón es sofocar el fuego y la vida de Dios en nosotros. Para eso usa el estrangulamiento, el estrujamiento de las esperanzas de los corazones de la gente. Pitón quiere ahogar las promesas a través del estrangulamiento, usando la desesperanza, el desánimo, las circunstancias. Le va a gustar esto. Hace un rato acabo de mencionar a la tribu de Anak, ¿verdad? Bueno, ¿quisieran saber qué significa Anak en hebreo? Ahogar con estrangulamiento, usando un collar. Eso significa Anak. Ahogar con estrangulamiento, usando un collar. Qué curioso, ¿no? Miren ustedes, a ver, por favor, dejen de anotar un momento. La gente va pasando, reconociendo la tierra y escucha: estos son los hebreos, los vamos a comer, que aquí, que son como langostas, que Eso literalmente les pone un collar en el cuello de todos ellos. Se van libres y vuelven encadenados. Y lentamente, cuando tú vas leyendo los versículos del pasaje, ¿verdad? Del capítulo 13, vas leyendo, ves cómo ese collar se va cerrando. No podremos, somos como langostas, vamos a morir aquí, estamos perdidos. ¿Por qué nos trajiste? Ya están rendidos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Se acabó, no entrarán. O sea, literalmente su desesperanza, su falta de fe, anula la promesa que Dios tenía en el verso 2. Esta es la tierra que les daré. Ninguno de ellos entra. ¿Ven ustedes qué efectivo es el ataque del espíritu de Pitón? Ataca la promesa de Dios. Lo vimos en Génesis 3, lo vimos en Hechos, lo vemos ahora aquí en Números. O sea, es impresionante. El ataque siempre es a la promesa de Dios. Cuando la promesa de Dios es esterilizada, la victoria está ganada. Es muy importante que los que están metidos en guerra espiritual, en guerras proféticas, constantemente evalúen su estado de ánimo. Amén. Es muy importante. Por eso es bueno que caminemos de a dos. Por eso es bueno los equipos. Uno se acerca y le digo: te veo desanimado, ¿qué te pasa? Te veo desalentado, ¿qué tienes? Puede que sea el ataque de un espíritu de pitonismo que está sobre él después de una batalla. ¿Puede pasar eso? Desde luego que puede pasar. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a ver los pasos que tenemos que dar en un instante, pero es importante porque la persona que está siendo oprimida por el espíritu de pitón normalmente no puede ayudarse sola. Es como en el mundo natural, una persona que está siendo atacada por una pitón no puede. Sus brazos son lo primero que se sujeta. No puede luchar. Necesita que alguien le ayude. Hace tiempo atrás yo leía un reporte de un conocido hombre de Dios sudamericano, no voy a decir de qué país. Un muy conocido hombre de Dios que murió de forma extraña. O sea, la prensa recibió un reporte, decía que él había muerto por un problema, una complicación, pero él se suicidó. Y obviamente es una persona tan emblemática de su país, ha fundado colegios, instituciones, todo un movimiento evangélico muy fuerte en su nación, que no se podía decir públicamente que él se había suicidado. Esto pasó hace unos meses atrás. Tanto la familia como las autoridades de la iglesia decidieron dar un reporte. Y yo no sé cómo evitaron el análisis forense o yo qué sé, pero lo que salió en la prensa fue de que había muerto por complicaciones X y Z. Pero lo que sí saben los cercanos es de que él se suicidó.
¿Cómo se entiende un suicidio en un hombre de Dios? Pues lógicamente, si tú te das cuenta, la depresión busca que tú te mates. ¿Y es posible que un hombre de Dios pueda llegar a ese extremo? Claro que sí. O sea, nuestra capacidad de resistencia tiene un límite. De ahí la importancia de andar siempre con gente que nos conozca, que nos pueda ver y decir, tú no estás bien. Alguien que pueda decirte, sabes que tú necesitas ministración. Te me retiras del trabajo, inmediatamente quiero que viajes a tal lugar, te metas en un tiempo de descanso, sabes que te vamos a pagar un tiempo fuera de unos 10 días, vete, estás mal. O sea, es tan importante tener a alguien así cerca. Esto tiene que ver con las coberturas correctas. Las coberturas hacen eso en nuestras vidas. Nos pesan espiritualmente, no para juicio, sino para ver que nuestras vidas están bien. Eso es lo que yo entiendo de una cobertura. Tiene que ver con un cuidado, tiene que ver con la capacidad de meterse en nuestras vidas. Piensa, ¿tu cobertura hace eso? Espero que sí. Sabe cuando estás bien, sabe cuando estás mal, te manda una palabra de ánimo, te ministra, te dice, quiero que me vengas ya de inmediato porque tú no estás bien, he recibido una palabra, necesito verte, tengo que trabajar contigo. O sea, si tú no tienes una persona que haga eso, no sé qué tipo de cobertura tengas, amado. Pero si te vas a meter en guerra espiritual, si vas a pelear por tus sueños, necesitas cobertura real. No esas coberturas de papel, ¿verdad? Ah, sí, yo soy uno más de la gran lista de gente cubierta por mi apóstol, pero en el fondo él no sabe ni siquiera si vivo o no. Eso no es real, tú lo sabes. Tampoco le vas a poder engañar al diablo con eso. Tú no vas a presentarle una credencial, ¿no? ¿Quieres venir contra mí? Te saco. Mira, yo soy miembro de esta asociación. Es ridículo, ¿verdad? En definitiva, eso no sirve, hermanos. El espíritu de enfermedad está muy cerca, muy relacionado con el espíritu de Pitón. Pitón y enfermedad trabajan juntos, no se olviden, ya no voy a hablar de esto. Enfermedad y muerte trabajan juntos. Apolo supuestamente sanaba las enfermedades. Pero esto fue hecho a través de artes mágicas, de hechicería. Cuando Pitón cae sobre una persona, el objetivo que persigue Pitón es tanto la muerte espiritual como la muerte física. Entonces va atacando primero la parte espiritual, le quita las esperanzas, le quita el aliento, el ánimo, las promesas de Dios las esteriliza y lentamente empiezan a aparecer cuadros de enfermedad. La persona empieza a sufrir de esto, sufrir de aquello, sus defensas bajan, se empieza a enfermar de una y otra cosa. ¿Quiénes son susceptibles de ser atacados por Pitón? Número 1, personas que tienen un pasado de brujería o de manipulación. O sea, no quiere decir solo que ellos quizás en el pasado trabajaron con esto, sino que probablemente sus padres, sus abuelos, sí manejaban algo de brujería, manipulación. A eso se llama un espíritu familiar. Técnicamente un espíritu familiar es un demonio que ha manejado o que ha trabajado en nuestra genética anterior. O sea, nos conoce bastante bien. 2, personas que han sufrido, a ver, ¿cómo lo digo? Enfermedades raras en su vida, accidentes raros, increíbles, choques de auto, casi se ahoga varias veces, situaciones traumáticas. Son susceptibles de ser atacados por este espíritu. Hay gente que ha pasado cada cosa y uno dice, ¿cómo lo hiciste, verdad? Es bien especial. Muchas veces cuando yo estoy hablando con personas que están agotadas físicamente, o sea, vienen y solo parece que están agotadas, yo hablo con ellos y sienten que en la noche algo les ahorca o sienten un peso en el pecho. Ese es el espíritu de Pitón. Muchas veces el espíritu de Pitón, voy a ponerlo de esta forma, Jezabel golpea a la iglesia y el primer golpe es enviar a Pitón contra la iglesia. Y
Pitón viene y empieza a golpear a los líderes. En cierta ocasión, nuestros líderes fueron muy atacados. Edith cayó, Alejandra cayó, pero con un ataque que parecía simplemente agotamiento, cansancio. Detrás de todo esto estaba un espíritu jezabélico, pero lo que uno veía en las personas era: Fer, necesito vacaciones, necesito cansancio, descanso, estoy muy cansado, perdón, la verdad, necesito descansar. Pero revisando eso, era básicamente un ataque espiritual. Ellos estaban bajo ataque y no nos dábamos cuenta, ¿no? Hasta que tuvimos que desenmascarar una situación y automáticamente ese cansancio se fue. La tarea sigue, el trabajo sigue, las personas siguen donde deben estar, y el Señor nos da la capacidad para avanzar, ¿entiende? Pero en cierto momento parecía que ya no podían más. Ese es un ataque de pitonismo. Entonces cualquier persona puede ser atacada, ¿sí? En tercer lugar, personas que están en el campo misionero. Muchas veces ellos están entrando a territorios gobernados por la brujería y la hechicería. Y uno los ve después de unos meses en el trabajo misionero exhaustos, sin fuerzas, debilitados físicamente y espiritualmente. ¿Por qué es eso? Porque están entrando a territorios que tienen tanta opresión, tanta lucha, que al poco tiempo ellos mismos no se dan cuenta, pero tienen unos ataques terribles. Normalmente el que controla ese territorio es un espíritu de pitonismo, tal como Pablo en Hechos 16, que les he leído, ¿verdad? Exactamente igual. Terminan en la cárcel, golpeados, azotados. Qué grave. Yo he conocido testimonios de misioneros que vuelven del campo misionero por un tiempo de descanso a sus bases, y ahí aún siguen siendo atacados, accidentes raros, se les quema el carro, casi se mueren en un accidente allá. Y dices, ¿qué pasa? Y están en un tiempo de descanso. El espíritu de Pitón sigue su trabajo, ¿no? Y no los ministra. Uno de los peores engaños es pensar que podemos mandar misioneros que no son entrenados en el mundo espiritual. Estamos mandando literalmente comida fresca para el diablo, literalmente. Dios ha puesto mucha carga en mi vida, y esto quizás a través de lo que he pasado. Yo tengo mucha carga por las esposas de los líderes. Normalmente cada vez que visito una ciudad, el Señor me permite tener contacto con algunas mujeres preciosas que trabajan en el ministerio. Y mi primer testeo que yo trato de hacer para ver si la iglesia está bien es ver si ella está bien. Y trato de ver si ella está bien a la luz de cómo se encuentra anímica y físicamente. Y es bien común encontrar a mujeres de hombres de Dios bien enfermas. Ese es un diseño demoníaco. Eso es algo que no podemos aceptar como normal. Tenemos que entender que el servir a Dios, si bien es un trabajo súper exigente, es un trabajo que nos garantiza que nosotros vamos a ser guardados. Amén. Si ustedes se dan cuenta, cuando la esposa de un ministro es atacada físicamente, es lógico que eso va a afectar también al ministro tiempo después. No porque se enferme también, sino que, por ejemplo, él puede ser muy desalentado. Hay un agotamiento que se da. Una de las situaciones más particulares es de que a veces pensamos de que cuando hablamos de enfermedad, uno le tiene que decir, ¿estás enfermo? Sí, tengo diabetes, tengo úlcera, No hablo de eso. La enfermedad más común en las esposas de los pastores se llama fatiga crónica. Y es interesante porque no tiene una sintomatología muy clara. Les voy a dar algunas pautas para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. Tati, ¿podemos hacer callar a estos muchachos que están aquí en la puerta? La fatiga crónica no parece un cuadro de enfermedad normal. O sea, la persona funciona normal. Pero les doy datos, ¿sí? Uno tiene un dolor crónico en la espalda. O sea, constantemente está... Dos, duerme y despierta como si no hubiera dormido, despierta cansada.
Entonces uno dice, ¿será la almohada? ¿Será el colchón? ¿Será que muy tarde? ¿Será muy temprano? 3, tiene constantes problemas digestivos. El estómago es muy sensible a los cambios de ánimo. Realmente es el animómetro del cuerpo. ¿No le pasa a usted que cuando está muy feliz le da hambre, por ejemplo? Le da hambre, quiere comer harto. Y cuando está triste, bueno, come porque hay que comer, ¿no? Pero no disfruta uno. El sistema digestivo está presente. 4, tiene cansancio visual. Cansancio visual. Esto es que fija la atención a algo por unos minutos, 5, 10, 15 minutos, y al rato ya está que tiene que cerrar un poco los ojos, ¿no? Está ahí se la ve con sus gotitas, porque bueno, se cansa fácilmente de fijar su vista, ¿no? 5, olvido frecuente de cosas sencillas. Te iba a decir, ¿qué te iba a decir, verdad? Eso, si es frecuente, eso se llama fatiga crónica. Dificultades para respirar en la noche. Le estoy dando un cuadro que cuando uno los analiza individualmente, pues cualquiera se cansa de ver una pantalla. Pues cualquiera puede tener un problema en el estómago porque se puso nervioso en el examen o lo que fuera. Pero cuando tú sumas estos y ves, a ver, esto presente, 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 es sabio asumir de que eso es un cuadro de enfermedad. Es una enfermedad muy particular porque no parecería ser algo que uno identificaría con una etiología de enfermedad clara. Es más, toda una falla en el sistema que parece desarticulado, pero que en el fondo está muy unido por detrás. No estoy queriendo decir de que toda persona que tenga ese cuadro está atacada por pitón, pero es muy probable que así sea. Yo tengo mucho temor de Dios de decir, seguro que sí. Digo, es muy probable que así sea. Puede que no. Puede que tiene una muy mala alimentación, por ejemplo. Puede que come a deshoras, come muy mal. Entonces, a la larga, se va a producir ese tipo de cosas. Se acuesta tarde, está presionado con mucho estrés, etcétera, etcétera. Entonces, no es ninguna pitón. Es básicamente que no se ordena en su alimentación y que no está siendo ordenada en su asignación de tareas y tiempos. Y ahí queda. Punto. Pero si a pesar de que la persona trate de mantener un ritmo ordenado, ¿me entiende, verdad? Se alimenta como considera que es sano, etc. Ve esto, pues es bueno preguntarle al Señor si no hay algo espiritual detrás. ¿Amén? Ahora, por eso es importante, a veces cuando yo hablo con el pastor, él se ve fuerte, él se ve firme, entusiasmado, me invitan, me reciben, me recogen del aeropuerto, bien alegres, etc. Pero cuando ves a la esposa ves otro cuadro. Y normalmente ella expresa mucho de lo que la iglesia está viviendo. Y Dios a veces me permite ayudar a estas personas. Y una de mis oraciones es, y es a veces difícil, ¿verdad? Espíritu de pitón, suelta a esta mujer. Uno diría, yo no soy adivina, yo no soy hechicera, porque una mujer de Dios ya conoce la palabra y como que le estás diciendo que, por favor, Jezabel, no. Entonces yo prefiero ministrar a esta persona en lenguas. Y en lenguas yo saco al espíritu de pitón, punto. Para que no se sienta ofendida, porque obviamente no es el deseo decirle, no le puedes dar toda esta explicación, el Apolos y Delfos y no sé qué, pero ahora ustedes pueden entender por qué hay una relación estrecha, ¿verdad?, en estas dos cosas. O sea, por eso es importante que el profeta lo entienda. ¿Es susceptible de ser atacado el profeta? Sí. ¿Sabe por qué? Porque él se mueve en función de palabras. ¿Y cómo ataca el espíritu de pitón? Con palabras. Es lógico, somos el blanco de tiro del espíritu de pitón constantemente. ¿Te has dado cuenta que tú puedes controlar toda una atmósfera o un grupo de gente con palabras? Imagínate, puedes intimidarlas, todo un grupo de gente. Puedes animarlas, puedes mandarlas a la guerra entusiasmadas o puedes hacer que se sientan vencidos. ¿Por qué? Porque de nuestra boca sale tanto poder para mover el mundo espiritual.
Dice en el libro de Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dentro del proceso de ministración, en un momento les voy a dar los 5 pasos para ministrar a una persona del espíritu de Pitón. Es muy importante que ustedes cancelen las palabras que se han liberado contra la gente. Y aquí voy a decir algo que es muy duro, pero es cierto, y las mujeres de Dios y los hombres que están en el ministerio van a entender. Una de las razones por las que el espíritu de Pitón golpea tanto a las esposas de los pastores es por la cantidad de juicio que la iglesia levanta contra ellos y contra ellas. Y las palabras de la misma iglesia causan tremendo dolor espiritual a los líderes de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, normalmente la esposa del pastor está un poco en una segunda línea, ¿verdad? Si toma una primera línea, como que, por ejemplo, ella empieza la reunión, ella hace una corrección al esposo, añade Jezabel. No se sujeta. Sí, bueno, típico. Si por el otro está en una segunda línea, está de atrás, ¿verdad? Pues no apoya al esposo. No apoya al esposo. Su papel es bien complicado. Por el otro lado, normalmente la iglesia ve como ungido al pastor. Normalmente ve como que el hombre de Dios, ¿me entiende? Y la esposa. Entonces al esposo, por ejemplo, al marido no le piden que sea cariñoso, que dé amor, pero sí a la esposa. Tiene que dar amor, siempre tiene que estar con una sonrisa, o sea, siempre tiene que tener un nivel de unción. Lo que la gente no entiende a veces es que hay gente que Dios ha puesto para que sean segundos. ¿Recuerdan que en algún momento hablamos de esto? Y la gente quiere hacer de ellos primeros. Cosas así. Sea lo que fuere, la iglesia en ignorancia, en amor, en irresponsabilidad, como sea, habla y habla de más. Y esos golpes a los líderes, esas palabras, le dan derecho a Pitón de golpear muchas veces a las personas. Más de una vez nosotros hemos tenido que pedir perdón a Dios por las palabras de la iglesia. ¿Me entienden lo que les digo? Les doy un ejemplo. Yo sé que están hablando de mi esposo, de mí, porque le empieza a doler los pies a mi esposa. Se empieza a cansar, no puede estar de pie mucho rato. Reunión de emergencia. A veces pido que Edith me ayude, a veces Marcel, a veces simplemente nosotros. Padre, pedimos perdón por toda palabra librada contra nosotros. Y perdonamos al pueblo. Perdonamos. No solo hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia de la ciudad. Le doy un ejemplo, hacemos un evento, ¿verdad? Hace un poco tiempo tuvimos aquí a John Eckhart. ¿Sabe lo que nos costó de dinero traer a John Eckhart? Solo su pasaje bordeaba los $3,000. Solo su pasaje. Entonces viene gente y dice, ¿cómo van a cobrar? ¿Cómo es posible que cobren? Si esto es de Dios, lo de Dios no se cobra. O sea, y todo eso, ¿no? Empieza a generar un golpe con la gente. Muchas veces nosotros ponemos de los pocos ahorros que tenemos para poder traer a alguien o lo que fuera. Tú no puedes estar dando este reporte a todo el mundo. Entonces se juzga las finanzas de la iglesia, se juzga a los líderes de la iglesia. Mira, la hermana pues tiene zapatos nuevos, mira su abrigo. Entonces a la larga, todo eso es un golpe bien fuerte que mueve el mundo espiritual. No se olviden, las palabras mueven el mundo espiritual. Y esto provoca con el tiempo enfermedad, desaliento, desánimo. A todos los líderes, a la gente que está ministrando, discipulando, ellos empiezan a ser mirados, los líderes de alabanza, ¿verdad? Todos los muchachos pueden sonreír a las chicas, pueden hacer esto, pueden tomarles de la mano, pero si el líder de alabanza empieza a hacer eso, ¿cómo va a hacer eso? Mira cómo les ríe, mira cómo, porque ¿cómo? ¿Qué ejemplo? Es un muchacho, hermano. ¿Verdad? Los hijos de los pastores, ¿verdad? El hijo del pastor sacó una nota mala. ¿Qué? ¿Verdad? La hija del pastor, mira, se puso a la falta corta. O sea, entonces hay constante presión y eso mueve el mundo espiritual y Pitón se mueve con las palabras. Entonces tú ves a tus hijos desanimados. No vayamos a la iglesia hoy. ¿Qué les pasa? ¿Cómo pueden decir eso? Niños que han crecido en la iglesia. Ahí tú ves que hay un efecto de desánimo en sus corazones.
La familia pastoral, los líderes de la iglesia sufren mucho. Y cuando hablo de un espíritu de Pitón, repito, no es sacarles el espíritu de adivinación que hay en ellos, sino todas las palabras que han sido puestas sobre sus vidas. El marido es más pancho, ¿verdad? Dice, que hablen lo que quieran. Yo soy así, por ejemplo, digo, que hablen lo que quieran. No me interesa. Pero veo que a mi esposa sí le afecta. Y no es que se entere, ella lo siente en su cuerpo. Entonces, cada poco tenemos que parar y hacer un control, ¿verdad? Así como cuando agarras tu auto, llegaron los 3,000 kilómetros, mándalo al taller, que le cambien aceitito, que lo regulen. No es que esté mal, está bien. Y todo profeta, dése cuenta, va a ser juzgado. Hazte la idea. Y te digo algo más, es uno de los ministerios más ingratos. Tú no esperes flores. Espera crítica. Cuando aciertes no esperes muchos aplausos, pero cuando te equivoques te van a llover los palos. ¿Puedes manejar eso? No te metas al ministerio profético. Pitón te va a tragar entero. Hay que quebrar el poder de las palabras y luego puedes reprender el espíritu de Pitón. Al final vas a restaurar el cuerpo de la gente y ahí vas a poder ver que la persona realmente está libre. Termino esta parte de antecedentes y digo, hay una fuerte conexión en la Biblia misma entre el espíritu de enfermedad física y la depresión. ¿Se acuerdan ustedes de Salmo 32? Mientras callé, envejecieron mis huesos. No toleres el desánimo. No toleres la depresión. Se los digo a ustedes, no toleren la depresión. Jovencitas que están aquí, por favor levanten sus ojos desde atrás, Linda, Denise, todos ustedes, no toleren la depresión. Nunca reaccionen como fieras cuando sientan que se están deprimiendo, porque la depresión las incapacita, las entrega como una ofrenda al diablo. Pongan alabanza, llenen su cuarto de música, empiecen a cantar al Señor, saquen todos los recursos que tengan. Reaccionen como cuando ves a alguien que quiere entrar a tu casa a la fuerza. ¿Qué haces? Cierras la puerta, ves que las ventanas estén aseguradas, llamas a alguien que te ayude, tomas un instrumento para defenderte. Reacciona así cuando empieces a sentir que tu corazón empieza a deprimirse. El que se deprime es como que está entrando en un río y sabe que se va a ahogar y sigue entrando. Para cuando quiere salir ya no puede, la corriente es muy fuerte. Hay momentos para reaccionar. No se olviden que Pitón busca apagar el fuego de Dios, sacar el aire que nos sustenta. Y en definitiva quiere llegar a tu corazón. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Las emociones son muy importantes porque nosotros debemos servir a Dios con alegría. El corazón es importante en nuestra vida porque de ahí sale la fuerza para levantarnos cada mañana, para aceptar la tarea de Dios con entusiasmo, para ver las naciones con esperanza, para ver a nuestra grey, a las ovejas con los ojos de Dios y saber que Dios sí puede hacer algo con ellos todavía. Si nuestro corazón es tocado, toda nuestra vida es afectada, nos amargamos, nos nublamos, se hace noche en la mitad del día y eso no es el deseo de Dios. El diablo no quiere tu cuerpo, él no le interesa tu cuerpo, él quiere quebrar tu espíritu. Y quiebra tu espíritu a través de la depresión. Necesitamos tener un corazón establecido en Dios y lleno de la paz de Dios. Busca la paz de Dios siempre. La paz de Dios es tu sustento. No entiendes, te están haciendo mucho daño, pero la paz de Dios está ahí. Estás en una enfermedad, pero la paz de Dios está ahí. Estás sin dinero, pero la paz de Dios está ahí. La paz de Dios es el sello de la presencia de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No sabes por qué, pero estás en paz. Estás en un tremendo problema, correteando del hospital aquí y allá, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la promesa de Dios para sus hijos, la paz de Dios. Satanás viene a perturbar esa paz.
a través de ansiedad, destrucción, problemas financieros, peleas en el hogar, murmuración, palabras de condenación, mentiras, desánimo, incredulidad. Aplasta nuestras esperanzas, nuestra fe, nuestra visión, nuestros sueños. Un profeta sin visión está vencido. La gente se siente vencida, se rinde y la enfermedad toca la puerta poco tiempo después. Algo que hablamos con Ana Méndez hace unas semanas atrás, cuando estábamos de viaje por el sur del país hacia el Salar, estuvimos una noche hablando y hablábamos acerca de cómo el desánimo afecta a las defensas naturales del cuerpo humano. Entonces ella tiene una estrategia. Cuando le dan una noticia física al médico, ella simplemente no lo acepta, no lo cree. Y me decía, el problema de la gente es que le cree al médico, le cree a la enfermedad. Pero las enfermedades son ilusiones, aparecen y desaparecen. La realidad es otra, la realidad es Cristo en nosotros. Él nos ha dado salud por sus llagas. Hay una estrecha relación entre el corazón y la enfermedad. Y hablo de corazón no como el músculo, como el cardia. Hablo del corazón como el centro de emociones. Mientras tú estés animado, tus defensas están altas. Amén. Cuando el espíritu es quebrantado, se abre la puerta para que el diablo haga lo que quiere con esta vida. Las enfermedades llegan, las dolencias, la pérdida del sentido espiritual. Ahí estamos. Mire lo que dice Proverbios 15, le leo el verso 13 y 15. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Miren lo que dice acá, los días del afligido son difíciles, mas el corazón del contento tiene un banquete continuo. Dios nos dijo esto, Jesús dijo, ¿saben que no van a tener mucha alegría en este mundo? ¿Okay? Sépanlo, en este mundo tendrán aflicción, pero sepan algo, yo he vencido al mundo. Y la paz es el sello de lo que yo estoy diciendo. Van a tener paz, no importa lo que estén pasando, van a tener paz. Mire lo que dice Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo opera este principio, o este espíritu, perdón? Número 1, gente que se mete a la adivinación de cualquier forma. ¿Qué necesita hacer con alguien que se metió al ocultismo? Necesita pedir perdón, necesita arrepentirse de cualquier forma de ocultismo. Número 2, la persona debe renunciar a todo poder o toda conexión con hechicería. En estos años he encontrado al menos 7 u 8 personas que eran profetas, consideradas profetas en sus iglesias, pero que eran espíritus de adivinación. Y nadie se daba cuenta, ni ellos mismos. Número 3, puede que haya brujería generacional en tu familia. Esto tiene que ver con iniquidad. El libro de Ana Méndez, Iniquidad, nos habla muy bien de esto, ni para qué mencionarlo en este momento. Número 4, esto es muy importante, pregúntale al Señor si estando en el campo misionero o en otra ciudad, tú has sido expuesto a un ataque de un espíritu de pitonismo. O sea, se lo pongo así, por ejemplo, yo tengo que viajar constantemente, viajo una vez al mes fuera del país y a veces hasta 2. Ha llegado ocasiones en que he hecho 3 viajes en menos de 20 días. Yo no sé a qué países voy muchas veces, o sea, no sé lo que me está esperando.
Yo sé que mis ingresos muchas veces ya el mundo espiritual ocultista del lugar sabe que estoy llegando. Ya mis intercesores me dan palabra, me cubren, me están protegiendo ellos al margen de lo que el Espíritu está haciendo y guardando mi vida. Pero salgo de lugares, estoy en tantos hoteles. ¿Sabe las cosas que pasan en los hoteles? Más de una vez tengo que levantarme en la mitad de la noche, sacar cierto cuadro que no me había dado cuenta, meterlo al baño, pedir al front desk que venga, viene aquí el bellboy, viene el muchacho y digo, llévese esto, sáquelo de acá. En una ocasión estaba durmiendo en una cama tan cara, impresionante. Les conté que estaba en una mansión de $2 millones y dormía yo solo en un piso entero. Y estando acostado en esa cama, ¿sabe que uno podía pegar los ojos? ¿Qué pasa? Yo soy una persona que se duerme fácil. Siempre debo escuchar algo de música o leer algo y ¡pum! Caigo a los minutos. Yo no podía dormir, eran las 4 de la mañana y yo seguía despierto. ¿Qué pasa? Y el Espíritu me empezó a hablar, ¿sabe lo que ha pasado en esta cama? No, ¿qué ha pasado, Padre? Me fui a un sillón al frente que había. Pasé ahí 3 noches. No me pude acostar. Así como me había vestido, me quitaba los zapatos y me recostaba. En la mañana me levantaba, me cambiaba la ropa, me duchaba y salía. ¿Por qué? Son lugares horribles. Dios sabe lo que ha pasado en esos lugares. Hay presencias en esos lugares. Entonces volvemos a nuestra base de operaciones y necesitamos meternos a un tiempo, ¿verdad? Donde nos ministren, donde nos quiten todas las sanguijuelas que se nos han pegado por todos los lugares y que haya alguien que pueda orar por nosotros. Muchas veces yo vuelvo de un lugar, les doy un ejemplo. Estuve una vez en Europa y me siguió un espíritu desde Europa. ¿Cómo lo entiendo? Entiéndalo como quiera. Yo no me di cuenta. Pero un grupo de hermanos en otro país sí se dio cuenta. Y me decían, hermano Fernando, usted ha vuelto de algo se le pegó en Europa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede en el proceso? Tú que estás entrando a ciudades, estás viajando a lugares, estás exponiéndote a cosas que en el fondo no sabes. ¿Has hecho una cartografía de la última ciudad donde has estado? Necesitamos que estas personas que constantemente se mueven fuera de su base de operaciones y vuelven, constantemente entren con un proceso de chequeo espiritual y vean que todo esté ok. Por último, si tú te das cuenta que te desanimas con frecuencia, y mire, para esto hay que ser sinceros. Esta es una pregunta que yo no le pido que usted levante la mano, simplemente le estoy pidiendo que medite en lo que le voy a decir. Si tú te das cuenta que te desanimas con facilidad, te voy a recomendar 3 cosas. Número 1, ten cuidado de las palabras que escuchas. Es probable que tú te desanimas después de escuchar algunas cosas. Por tal razón, si eres susceptible de escuchar más de lo que debes, ten cuidado de a quienes escuchas. Número 2, arrepiéntete de cualquier derecho legal que diste al diablo respecto al hecho de haber creído alguna mentira del diablo. Porque ese es el problema. Tú te desanimas porque te creíste una mentira del diablo. Y número 3, batalla. Batalla con alabanza y batalla con la palabra. Para leer la palabra, no es cualquier texto, no te pongas a leer las generaciones de Adán, o sea, ¿me entiendes? Busca una palabra que levante tu corazón. Ponte a leer los evangelios, ponte a leer a Pablo, lee Efesios, que te muestre dónde está la iglesia. La iglesia está en lugares celestiales, que te posicione en el lugar correcto. Y no pongas música cualquiera. Hay música cristiana que es triste, hay música que es romántica y es cristiana. ¿Me entiende? Usted agarra un CD de J.C. Velázquez y usted no sabe reconocer si es cristiano o no. No aparece una sola vez el nombre de Jesús en todo el álbum. Usted se lo puede dedicar a su novio y queda perfecto. Queda perfecto. De hecho, las radioemisoras mundanas las aceptan muy bien. Son las canciones románticas de la temporada.
Entonces, si usted tiene un problema de depresión y se pone a escuchar Jesse Velázquez, ya la hizo. Listo, era el aderezo para el pollo, se acabó. Usted mismo se acaba de encender el horno. Ahora se va a cocinar a fuego lento. Es lógico. Usted necesita música del Espíritu, algo que le levante, música que le hable en lenguas, música que ministre su corazón, que ministre la fortaleza de Dios. Use las canciones viejas de nuestro amigo Dani Berríos, canciones sencillas, pero que le hablan de alabar a Dios. Le dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue paz. Aquel que dice, aquel que empezó la buena obra, la terminará. O sea, yo empiezo a establecer mi vida, no con todo saldrá bien, sino con la palabra de Dios. Él ha dicho, Él lo va a hacer, yo lo creo. Él ha prometido, yo lo creo. Las promesas del Señor son fieles. Él no me ha dado tanto para dejarme tirado a la mitad del camino. Él ha empezado una obra en mí, voy a terminarla. No sea pasivo. No tengo quien ore por mí. Bueno, ore porque Dios envía a alguien, pero hasta ese momento usted pelee. Viva con el machete en la mano, ¿entiende? No te acerques, pitón. No voy a preguntar. No se abra cualquier palabra profética. Si alguien quiere darle palabra profética, hay gente que se acerca. Pregúntele y dígale usted: la palabra que me vas a dar, ¿le has preguntado al Señor si me la puedes dar o no? Sé que es para ti. No es mi pregunta. ¿Le has preguntado al Señor si me la puedes dar o no? Mire, no es rebeldía, eso se llama prudencia. Si a ti te afecta mucho las palabras que recibes, no tengas temor de esa pregunta. Entonces tal vez te diga: no le hice esa pregunta. Pues pregúntale. Te agradezco por querer darme la palabra, pero si Él no te ha autorizado a dármela ya, guárdala, por favor. A veces se acerca gente y me dice: Fernando, tengo una palabra para ti. ¿Sabe cuál es mi respuesta? ¿Es buena o es mala? Y es media dura. No me la des, no me interesa. ¿Sabe? No es rebeldía. Yo siento cuando no puedo recibir una palabra. Siento que en ese momento esa palabra me va a dejar más abajo de lo que estoy. Van a pasar unos días y voy a acercarme y le voy a decir: ¿qué era lo que me querías decir? ¿Sabes? Como que ahora ya puedo recibirla. ¿Entiende lo que le digo? Pero es que es una palabra de Dios. Si yo he entendido la palabra y sé que yo puedo gobernar sobre eso. Si Dios me quiere decir algo muy fuerte, ¿me entiende? Yo quiero escucharlo, pero también quiero reconocer en qué momento estoy firme para poder recibir una palabra de corrección. Amén. ¿Se entiende lo que le digo? Tome previsiones. El espíritu de Pitón es sutil, usa la palabra, engaña a la gente. Vas a encontrarlo en tu camino. Quiero tomarme unos minutos para orar por ustedes. Y si hay personas que reconocen en este momento que han estado sufriendo ese cuadro de fatiga crónica y se dan cuenta que no es dieta, que no es un problema de desorden de alimentación, lo que fuere, sino que pueden darse cuenta que es un espíritu extraño que ha estado operando en ustedes, porque al mismo tiempo que han empezado a sentir ese cansancio, esas áreas, también notan que no están fluyendo ya de la manera que antes fluían. Les cuesta permanecer orando al Señor despiertos, se duermen fácilmente. Hace mucho tiempo que no puedes terminar de ver una película sin dormirte a la mitad. Eso se llama fatiga. Oiga, eso se llama fatiga. Ahora hay cosas que uno las arreglaría con una siesta de 15 minutos en la tarde. Hágalo, pero hay gente que hace la siesta y sigue cansado. Eso es fatiga crónica. Hay cosas simples que uno tiene que hacer cuando se siente cansado o estresado. Descansa un poco más. Tómate un baño en tina. Dúchate unos 20 minutos con agua caliente sobre la espalda. Relájate. Trata de ducharte antes de dormir, no en la mañana. Trata de hacerlo antes de dormir, para que tu cuerpo se relaje y entres a la camita bien relajado con el agua caliente. Son técnicas sencillas. Todos los que estamos acá tenemos cierto grado de estrés. En tanto que lo manejemos está bueno. Estoy hablando de gente que ha hecho todo lo posible y sigue con un cuadro de agotamiento crónico. Entonces sí puedo presumir que probablemente hay una presencia espiritual de pitonismo. Más si has estado combatiendo este espíritu en la iglesia o en algún lugar. Si tú eres el caso, ponte de pie porque voy a orar un momento, por favor, por ti. Cierre sus ojos, por favor. Permita que el Espíritu Santo ministre su vida. Es un asunto de, yo sé que sí tengo este problema, yo sé que no lo tengo. Ok. Por favor, tómate unos minutos para hacer algo que yo no puedo hacer. Pídele perdón al Señor.
sea porque aceptaste palabras de desánimo, sea porque permitiste la depresión en tu vida, sea por lo que fuere, pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque toleré el desánimo en algún momento, Señor. Perdóname porque escuché lo que no debería escuchar, porque permití que el desánimo entrara en mi vida. Te pido perdón porque no cuido mi cuerpo como debería. Te pido perdón porque me exijo más de lo que yo debería muchas veces. Te pido perdón porque me doy cuenta que estoy envejeciendo más rápido de lo que quisiera. Y quiero hacer tu obra, Señor. Yo quiero partir de esta tierra cuando llegue el cumplimiento de mi trabajo acá, no antes, por mi descuido. Espíritu Santo, yo oro por estas personas ahora. Padre, yo bendigo sus vidas. Y Señor, en el nombre de Jesús remuevo toda raíz de ocultismo en su familia, en su casa. Esas zorras pequeñas que probablemente todavía operan de vez en vez en sus viñedos. Padre, también oro en esta hora y ordeno que tus ángeles desciendan sobre este lugar y decapiten a todo espíritu de pitonismo que está asfixiando sus vidas en el nombre de Jesús ahora. Pido que tus ángeles desciendan ahora del cielo en el nombre de Jesús con espadas filosas en sus manos, Señor. Y a mi voz ellos ejecuten juicio contra todo espíritu de pitonismo que ha atado la vida de estos hombres y mujeres que están en este momento de pie y los que están también viendo este material, que están de pie allá donde se encuentran. Padre, ahora en el nombre de Jesús, tus ángeles, Señor, corten la cabeza de todo espíritu pitonismo que está actuando ahora en sus vidas. Padre, tal como dice el Salmo, magulla la cabeza de esta serpiente en el nombre de Jesús. Es cortada ahora toda forma de opresión en lo natural y en lo espiritual, ligado a pitón sobre la vida de mis hermanos. Y ordeno que se suelten sus pulmones, y ordeno que se suelte su garganta, y ordeno que se suelte toda opresión sobre su tórax, y ordeno que toda opresión sobre su mente sea quitada. En el nombre de Jesús, ahora a mi palabra, ordeno en el nombre de Jesús que se afloje toda opresión sobre su espíritu, sobre su alma y sobre su cuerpo. En el nombre que sobre todo nombre, declaramos que hemos descubierto a Pitón, declaramos que este espíritu ha sido quitado todo amparo de oscuridad. Ahora lo sometemos a juicio, lo decapitamos y lo entregamos a tu presencia, Señor, para que tú tomes cuidado de este espíritu inmundo y dejamos libres a estas personas. Las dejamos libres en el nombre de Jesús ahora. Padre, alineamos su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu. Padre, declaro que a partir de esta noche ellos dormirán de una forma extraordinaria, descansarán profundamente. Declaramos que sus huesos, sus músculos reposarán en paz. Declaramos que la ansiedad de su alma es sujetada. Padre, declaramos que todo pecado que se ha abierto en sus vidas para tolerar la ansiedad en ellos, Señor, queda en este momento remitido ese pecado, Padre. Señor, yo pido la paz y el reposo que tú prometes a tus hijos, Señor. Toda presión en la espalda, Señor, en los músculos del cuello, se suelta ahora. Padre, todo desorden intestinal, como fruto de todo este ataque en esta hora, se regula y ordenamos a su sistema digestivo alinearse con el diseño del cielo. Toda falta de aire, toda opresión nocturna, se va en el nombre de Jesús ahora. Toda depresión la echamos fuera de nuestra vida y
Y le digo, no me tomarás, no te enseñorearás de mi vida, pelearé contra ti, no te toleraré en mi casa. Vive Jehová que lo haré, vive el Señor que lo haré. Te desconozco, no eres parte de mi vida. Soy un ser creado por Dios para vivir en el gozo de mi Padre, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que yo recibo para mi vida. Ordeno que todo manto de angustia sea quitado de mis espaldas y todo espíritu angustiado sea retirado de mí, y que el gozo de la salvación de mi Padre venga sobre mi vida ahora. En el nombre de Jesús lo creo. Amén. 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 Te aseguro que te vas a sentir mucho mejor. Lo vas a ver. Y tu discernimiento también mejorará. Ya sabe cómo hacerlo. Y aun cuando se sienta mañana, pasado, así, ministrese, busque ayuda y ministre a otros. Amén.